Mis hermanos, bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia El Camino de la Fe. Gracias por acompañarnos todos los domingos a partir de las 11 de la mañana. Estamos realmente emocionados porque sin duda a través del mensaje de la palabra de Dios vamos a ser ayudados, bendecidos, fortalecidos y construidos en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Reciban un saludo de parte de nuestro pastor, el hermano Natividad Ramos, que en breve estará ya con nosotros. También queremos darle las gracias porque ustedes nos están acompañando todos los sábados a partir de las 7 de la tarde en este paréntesis que se ha hecho sobre el libro del profeta Daniel. Esperamos que sea una riqueza de la palabra de Dios, pero también que podamos dimensionar los tiempos de Dios para nuestra vida. Y vamos a iniciar precisamente con un salmo, que es el Salmo 51. Dice su palabra: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud y el espíritu libre me sustente. Enseñaré a los prevaricadores tu camino, y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salud. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres tú sacrificios que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán sobre tu altar becerros. Gracias a Dios por esta bendita palabra. Y precisamente el día de hoy vamos a cantar a esa gloriosa doctrina que es precisamente la doctrina de la expiación. Es cierto que nosotros hemos llevado a cabo muchas enseñanzas que nuestro hermano Natividad Ramos ha hablado sobre ese diseño salvífico que el Señor ha hecho para toda la raza humana, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y precisamente el día de hoy, ¿cómo no cantar a esa obra maravillosa en la que junto a la cruz Jesús derramó su sangre preciosa? En la que usted y yo podemos decirle al Señor, a su nombre, la gloria. Precisamente esa sangre maravillosa en la cual fue derramado para limpiar nuestros pecados. A esa sangre precisamente en la que nosotros podemos decir gracias al Cordero de Dios, que derramó su vida por darnos una salvación tan grande y una salvación eterna. Así que este día, con todo el entendimiento, con todo nuestro ser, vamos a glorificar y vamos a exaltar y bendecir esa obra de salvación que Cristo Jesús hizo a favor de la raza humana.
la ofrenda de amor del Cordero y su sangre vertida por mí, me ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte me dio redención. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús. Con la ofrenda de amor del Cordero y su sangre vertida por mí, me ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte me dio redención. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús.
naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador, y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Qué alegría es poderle cantar al Señor. Y precisamente nuestro hermano Natividad Ramos ha estado hablando sobre el tema de la redención, que es uno de los puntos doctrinales de nuestra fe cristiana. Pero también continuamos el día de hoy con el tema de la expiación, porque dice su palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que este día voy a dejar este lugar a nuestro pastor, el hermano Natividad Ramos, con el tema de la expiación. Muy buenos días, estimados hermanos y amigos en la fe común de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que usted sea bendecido como cada una de las ocasiones en que hemos presentado estas preciosas verdades bíblicas. Y estamos preparados para iniciar la enseñanza sobre el tema de la expiación. Así que Cristo es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, pero es también quien hizo expiación por nuestros pecados. Su muerte no fue una muerte circunstancial, sino una muerte diseñada desde la eternidad. Y entonces el tema de la expiación es parte de la enseñanza de la cruz y de todo el sistema ceremonial judío. En Levítico 4:26 queda establecido, dice, el sacerdote hará por él, por la persona que ha pecado, la expiación de su pecado y tendrá perdón. Es decir, esto establece de manera muy clara que era un ritual que tenía una digamos, que estaba avalado precisamente por la divinidad. La palabra expiar significa cubrir. Y en el caso de expiar el pecado, es cubrir el pecado, literalmente. Sin embargo, ese término cubrir nunca debe interpretarse o entenderse en el sentido de meramente ocultar los pecados y dejarlos todavía vigentes
o en existencia. La palabra expiar implica de hecho la destrucción del pecado, es decir, destruirlo para que nunca jamás sea visto nuevamente ni sea traído a la presencia de Dios. Es en ese sentido que Hebreos 10:12 expresa de que no se tiene más conciencia del pecado. Es decir, ya no se tiene memoria. Ha sido erradicado, ha sido cancelado, ha sido borrado, no existe. Esta es una verdad que usted debe de grabar en su corazón esta mañana. No importa cuánto haya pecado, ni la grandeza de su pecado. La Escritura dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, y cuando hay esta obra en nosotros, no existe más conciencia en el interior suyo, no hay más culpabilidad, porque usted siente y tiene el testimonio interno de que todo eso ha sido destruido, ha sido deshecho y ha sido quitado. Inclusive se usa la palabra deshacimiento del pecado, deshacerlo, que deje de existir, que si es un cuerpo, como dice la Escritura, el cuerpo de pecado, dice la Biblia que Cristo deshizo en su cuerpo el cuerpo del pecado. Así que la expiación no es un acto simbólico, sino que es un acto, es una acción destructiva en relación al pecado. Pues afirmamos y afirma la Escritura que Cristo en su cuerpo, estando en la cruz del Calvario, en su cuerpo cargó nuestro pecado por una razón fundamental que usted no puede pasar por alto. Cristo nació sin pecado, por lo tanto, Él era inmortal. ¿Cómo es entonces que pudo morir en la cruz del Calvario? Porque Él tomó nuestro pecado, en el momento en que tomó nuestro pecado, quedó sujeto a la muerte. Entonces Cristo toma en sí nuestro pecado, se hace sujeto de sentencia de muerte, muere por nosotros, pero entonces se levanta de entre los muertos. Lo que implica entonces que el pecado, cuando está vigente, puede exigir la muerte. Pero cuando éste ha sido pagado, liquidado, quedó cancelado, y al mismo tiempo queda sin efecto. Es decir, si usted está en prisión porque cometió un delito y lo consignan o le sentencian a 10 años de prisión, cuando usted sale de esa prisión, ya pagó el delito, ¿podrán volverle a cobrar ese mismo delito? No pueden hacerlo. Quiere decir que entonces ese delito quedó sin vigencia, quedó agotado. Entonces Cristo en la cruz del Calvario tomó nuestro pecado, murió nuestra muerte, y al pagar la sentencia por el pecado, entonces quedó sin vigencia porque ya fue pagado, liquidado, y entonces de esta manera Jesús deshizo el pecado, pagando por nuestro pecado. Así que no es un acto meramente simbólico, porque en su cuerpo al morir, Cristo le quitó su vigencia, pues con su muerte en la cruz del Calvario destruyó al pecado, pues al morir por nuestros pecados, Él cumplió nuestra sentencia, y si cumplió nuestra sentencia, ya no hay culpa. La culpa en todo caso habría por el hecho de no aceptar a aquel que pagó su pecado. Por eso dice, el que no cree en el Hijo no tiene vida. Sin el Hijo no hay absolutamente nada, porque Él es el que pagó. Entonces, el delito es por no aceptar a aquel que pagó por nuestros pecados. Entonces, eso es lo que Jesús hizo con su muerte. Grábeselo en su corazón. Destruyó, deshizo, canceló nuestro pecado. Hizo expiación. Y la deuda que teníamos con la justicia quedó satisfecha, quedó cubierta, quedó expiada. Por lo tanto, la expiación aquí adquiere un sentido de pago. Cristo entonces, al expiar
al cubrir mi pecado, implica que pagó por él, consecuentemente las relaciones me rescató, igual que en la redención. ¿Ve usted la preciosa relación que existe en todos estos términos? Por eso, mis amigos, la obra de Jesucristo es inteligencia, es sabiduría de Dios, es alta ingeniería salvífica. No es algo casual. Entonces, decíamos, queremos enfocar la expiación vista desde el punto de vista de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Como quedó establecido en el pasaje que leímos, hará expiación el sacerdote y el pecado quedará perdonado. Pero la cuestión que nos está llevando a este punto es esos sacrificios que se hacían tomando un becerro, tomando un cordero, en realidad quitaban el pecado cuando se hacía el sacrificio de este animal. O bien, ¿podía esa sangre de ese animal limpiar el pecado del hombre? Si usted contestara y dijera, sí lo quitaba, entonces tendríamos que preguntarnos, entonces, ¿qué sentido tenía que Cristo viniera a morir si a esas víctimas podían quitar el pecado de igual manera? ¿Vamos bien? Y puede ser que usted diga, no quitaba el pecado. Entonces tendríamos que preguntarnos, en cuyo caso, ¿qué sentido tenía que se hicieran sacrificios animales? Eso es lo que queremos explicar, pero dijimos que para explicar este punto debemos tener muy presente que nuestra salvación no es una acción sorpresiva de Dios de última hora, es un diseño. ¿Qué le parece? El pecado del hombre, dijimos, no tomó a Dios por sorpresa, y que Dios a última instancia se haya visto obligado, forzado a tomar medidas de emergencia. La salvación no es un acto de emergencia. La cruz fue un diseño. Jesús dijo, para esto he venido. Gloria a Dios entonces, porque algunos dicen que Cristo se vio enredado en las propias circunstancias de su tiempo y no quedó salida y por lo tanto tuvo que ir a morir. Esto le quitaría toda la razón de la muerte en favor de los pecadores. Entonces, Cristo en Apocalipsis 13:8 se le reconoce como el Cordero de Dios que fue muerto desde el principio del mundo. Es decir, usted y yo estamos sujetos a tiempo y a lugar, y para nosotros el tiempo tiene que correr para que las cosas sucedan. Pero Dios no está en el tiempo, ni Dios está en el universo. El tiempo y el universo están en Dios, que es muy diferente. Por lo tanto, para Él no transcurre el tiempo, y con toda legitimidad la Escritura establece que Dios da por hecho las cosas que no son, como si ya fueran, porque el tiempo está en Él. Dios no está en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Todos estos conceptos de temporalidad a la que nosotros estamos sujetos están en Dios, y para Él las cosas son dadas por hecho como si ya se hubieran ejecutado en términos de nuestra concepción. Entonces, aunque Cristo murió por nosotros hace 2000 años en las colinas del Gólgota, Dios daba por hecho desde la creación del mundo que su Hijo amado iba a morir por nuestros pecados, y su muerte la reconoció desde antes que los mundos fueran creados. Entonces, Dios nos amó en Cristo, también en la eternidad. Mi salvación, que sucedió hace 40 años, es solo su manifestación, pero mi salvación fue diseñada en la eternidad y hunde raíces en lo eterno. Yo por eso he dicho, su salvación, mi salvación, tiene un rancio abolengo.
Precioso esto. Entonces, quiere decir que lo que nos sucede es un diseño, consecuentemente tendrá que tener un magnífico resultado. Y en 1 Pedro 1, 19 al 20 dice que era el Cordero ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado. Por eso dije, el diseño fue en el principio, en la eternidad, pero su manifestación física en la historia. Y cuando hablo de historia, estoy hablando de esa temporalidad que sujeta al hombre. Yo estoy aquí, pero no estoy allá. Estoy en este instante, no estoy en el mañana, ni estoy en el pasado. Estoy aquí y no estoy allá. Sin embargo, en la historia, hace 2000 años se manifestó el proyecto que Dios tenía en su corazón, que se manifestó en los últimos días, dijo Pedro, por amor a vosotros. Esto implica que Cristo fue un proyecto de Dios. Por eso hemos sostenido nuestra alegría y nuestro gozo de decir, esto no es casual. La salvación no empezó, el cristianismo empezó a conocerse como tal hace 2000 años, pero este era un proyecto que existía eternamente, se manifestó en esas fechas, por amor a nosotros. Sin embargo, antes de que el Hijo de Dios muriera, digamos, de hecho, de acto, en los términos en que nosotros decimos murió o vivió, ciertamente esto se hizo en la eternidad, pero para preparar a la raza humana, Dios llevó a cabo todo un proceso de enseñanza, de instrucción, un proceso pedagógico, y preparó a la raza humana para entender ese precioso sacrificio, supremo sacrificio, que su Hijo haría por nosotros. Para eso entonces hemos dicho que hay dos cuestiones. Número uno, si la raza humana jamás hubiera tenido noción de sacrificios, ¿cómo iba a interpretar o darle sentido a que un hombre llamado Jesús de Nazaret estuviera colgado en el madero o hubiera muerto? ¿En qué forma podía explicársele a la raza humana que era el sacrificio por nuestro pecado si no había referencia? Entonces Dios, basado en que es un diseño, dio los pasos adecuados para ir preparando la mente de la raza humana para que viera a Jesús y lo reconociera como un sacrificio por su pecado. Qué precioso detalle, qué pedagogía, qué diseño de Dios. Entonces, los hombres, y no me refiero precisamente a los rituales hebreos o judíos, no, la raza humana ha tenido siempre de manera inmemorial, concepción de los sacrificios que se hacen por los pecados o por las ofensas. Cualquier tribu, en donde quiera, siempre tiene este concepto muy metido en el alma. Pero no es más que un pequeño puente que Dios estaba haciendo, un puente para que luego se convirtiera en la gran verdad, que Cristo murió por los hombres, que murió por la raza humana. Y entonces, desde luego, cuando viene el nacimiento de la nación descendiente de Abraham, es allí donde Dios ahora, de manera concreta, ya no anárquica como se hacía un sacrificio de una manera, otro de otro, no, Dios estableció un diseño formal en la ley de los sacrificios y las ceremonias, se los entregó a la nación, les dijo cómo hacer holocaustos, presentes, sacrificios, expiaciones. Entonces la lección se iba definiendo, el cuadro se iba aclarando, y eso que la raza humana tenía como una concepción hasta vaga, ahora se convierte en una cuestión sumamente clara. Por eso cuando Juan vio a Jesús en el Jordán, exclamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Así que no tuvo problemas y no tuvo que explicar esta cuestión. Por eso, en esa escalada de la pedagogía divina, dijimos, Dios le entregó a Israel 3 leyes que usted nunca debe olvidar. Les dio la ley moral, que son esos 10 mandamientos. Les dio la ley civil, que es
cómo se va a gobernar la nación, es una cuestión civil, pero también les entregó la ley ceremonial, la ley ritual, la ley de los sacrificios, la ley de los holocaustos. El libro de Levítico es un derivado completamente de esa ley, la ley ceremonial. ¿Para qué servía la ley ceremonial en realidad? Bueno, Dios sabía que los hombres no iban a poder guardar sus mandamientos, porque Pablo diría, estábamos esclavos de la ley del pecado, y cuando yo quería guardar la ley, yo lo acabo de explicar en la iglesia cuando hablamos de Romanos capítulo 7, que es la caída de Adán donde nos arrastró a todos. De tal manera que luego por causa de eso cometemos pecados. Sin embargo, yo mencionaba un detalle en Éxodo 19, cuando Dios llama a la nación en el monte del Sinaí, no les dice lo más importante son los sacrificios, ni siquiera toca ese punto. No, Dios les dice a Israel, si oyeres mi voz, si me haces caso, si guardas mis palabras, tú serás mi especial tesoro. Lo que queda muy evidente que los sacrificios no es lo prioritario en términos de ley ceremonial, sino la obediencia y el arrepentimiento auténtico. Entonces, la nación dijo, magnífico, si nos va a hacer su especial tesoro y vamos a ser por encima de todas las naciones, y tenemos que guardar solamente 10 condiciones, 10 cláusulas de este contrato, no tenemos ningún problema. Moisés, dile a Dios que guardaremos todo, que no hay problema. Dios dijo, sí, correcto, acepto. Nada más que hay una cuestión, maldito el que no cumpla. Los hebreos pensaron, cumplir es fácil, queremos. Pero cuando ellos quisieron obedecer a Dios, descubrieron que no podían, porque adentro de ellos había una ley del pecado que los llevaba esclavizados y no les permitía. De tal manera entonces que Pablo habrá de decir, entonces el pecado se aprovechó de mí, me logró, sabiendo que no podía guardar yo la ley por el pecado que moraba en mí, por ese amo que me tenía esclavizado y me llevaba a hacer lo que no quería. El pecado entonces me hizo pecar y me metió bajo la maldición que Dios había dicho, maldito el que no haga la ley. Y los sacrificios y holocaustos que se habrían de hacer no podían erradicar ese mal interior. Por eso Pablo exclama y dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará? Por supuesto que Pablo, cuando escribe Romanos, ya tenía más de 25 años de convertido. No está diciendo, estoy a los 25 años batallando con este problema. Por supuesto que no. Él dice, hablo con los que saben la ley. Estoy explicando, dice, cómo se sentían los hombres bajo la ley. Se sentían condenados, querían guardarlo, pero no podían. Y entonces Dios dijo, es que el hombre no va a fracasar, pero para el que fracase tenemos la ley de los holocaustos, que haga sacrificio y presente para que entonces sea perdonado su pecado. No cambiará su naturaleza interior, pero será perdonado sus pecados, porque de cualquier manera es un acto de fe, porque usted no iba a llegar con un presente si no tuviera reconocimiento que eso le arreglaba sus cuentas. Necesariamente para que fuera efectivo, necesita siempre el ingrediente de fe. Ahora bien, Pablo exclamaría, gracias doy a Dios por Jesucristo. Ahí es donde estamos pensando en ese sacrificio perfecto que sí erradica el pecado. Entonces, solamente he dado una idea, la ley de los sacrificios de animales fue para tomar el lugar del pecador. Ahora, quizá venga de nuevo, y ya le dijimos en su mente esta pregunta, ¿y esos sacrificios, hermano Ramos, eran buenos? Bueno, claro que eran buenos, puesto que Dios mismo los había establecido, pero eran eficientes y buenos en términos pedagógicos de preparar el camino para el verdadero sacrificio. No eran suficientes para cambiar la naturaleza interior.
pero sí eran suficientemente saludables porque preparaban la idea divina de que el hombre podía ser perdonado en base a un sacrificio. Entonces, depende de bueno para qué. Bueno para transformar mi vida interior, no era suficiente. Bueno para enseñarme una ruta y prepararme, magnífico, porque a través de los sacrificios de los animales, los hombres aprendieron estas verdades preciosas. Primero, que el arrepentimiento por sí mismo no quita el pecado, sino que debe existir un medio de pago. ¿Qué le parece? Es decir, yo me arrepiento, sí, pero tu pecado, ¿quién lo paga? Es que la paga del pecado debe ser pagado. La justicia de Dios exige el pago, exige el castigo. Entonces, de acuerdo, te arrepientes, pero ¿en base a qué te pueden perdonar los pecados? Es decir, hermano Ramos, Dios no podía entonces decir borrón y cuenta nueva. Bueno, por soberanía sí podía, mas no por justicia. Es decir, si Adán podía haber arreglado las cuentas con Dios y Dios dijera, te perdono, no hay culpa, la erradiqué, y no es necesario que haya ningún sacrificio, yo cancelo porque soy el soberano, podía haberlo hecho, pero la justicia de Dios hubiera sido quebrantada. Y yo siempre he dicho, el amor de Dios no entra en conflicto con la justicia. El amor de Dios ha querido salvar al hombre, pero no violando la justicia, sino más bien satisfaciendo la justicia, pagando por el hombre. Es decir, la expiación es el equilibrio, es el punto de reunión y acuerdo entre el amor de Dios y la justicia divina. Entonces, quiere decir que no basta el arrepentimiento, sino que alguien tiene que pagar por esos pecados. Ahora usted se arrepiente y con eso tiene, sí, pero creyendo en aquel que pagó el precio por su pecado. Sino, ¿cómo? Segundo, que la ofrenda que usted lleva o que llevaba, carecería de valor si no hubiera una disposición interior. Es decir, tiene que haber pleno reconocimiento de la validez de este sacrificio. Porque, volvamos entonces a la cruz, ¿qué sentido práctico o valor tiene la cruz para los que no creen en ella? Ningún valor práctico. A los judíos, dijo Pablo, les tropiezo, y a los académicos de Grecia locura. Eso prueba la importancia, si habiendo preparado al mundo para los sacrificios, no se puede a veces asimilar ni reconocer que Cristo pagó nuestro pecado. Esto dice qué tan importante, inteligente y estratégico fue que Dios preparara a la raza humana para entender esto. Dios mismo declaró que un sacrificio sin fe es abominable. Si usted lleva un sacrificio pero no cree con su corazón, es sacrilegio, es abominación. Por lo tanto, yo dije, ¿qué valor práctico tiene la cruz para aquellos que no creen en ella? Pablo le llama hacer vana la cruz de Cristo. Y hacer vana es decir, es inútil, no funciona. Yo quiero decir que la cruz de Jesucristo, donde allí llevó mis pecados, es sobre lo que descansa toda mi seguridad. ¿Y la suya? Sin embargo, cierto que los sacrificios que hacían los animales eran buenos. Claro que sí, puesto que Dios los había establecido. Eran buenos, pero el sacrificio de Cristo es mejor. Pues nunca puede superar el sacrificio de una criatura irracional, como son los animales, no pensantes. Nunca podrá superar al sacrificio de Jesús, el hombre. Y yo quiero entonces que usted observe esta preciosa cuestión. Cuando hablamos entonces de los animales y el sacrificio de Cristo, tenemos que descubrir
varias cosas. Porque existe una verdadera diferencia o disparidad entre una criatura irracional y el hombre, el verbo hecho hombre. Primero, era evidente, cualquiera sabía eso, que el animal que se sacrificaba no realizó un sacrificio inteligente o voluntario. Es decir, él no fue, lo llevaron. Él fue sacrificado, pero esa víctima irracional no sabía por qué estaba allí, ni siquiera podemos declarar una cualidad pensante. Pero Cristo Jesús dijo, para esto he venido, para entregar mi vida en rescate por muchos. Entonces hay una diferencia abismal, profunda y preciosa, porque el sacrificio de Cristo era inteligente y voluntario, a diferencia de los sacrificios de los animales. Consecuentemente, el sacrificio de nuestro Salvador supera ampliamente este tipo de sacrificios. ¿Por qué no glorifica al Señor? Que voluntariamente Él no estaba obligado, ¿sabía eso? Dios pudo castigar al mundo por su pecado, y el Hijo no estaba obligado a morir por nosotros. Si lo hizo fue por el puro afecto de su voluntad. Por eso tenemos que decir, Él es digno de recibir la honra y la gloria y la alabanza, porque sin estar obligado, quiso morir por nosotros. Yo nunca podré pagarle que Él haya muerto voluntariamente por mi pecado. Por eso le glorifico y digo, eres mi Señor y mi Salvador. Segunda cuestión, entre la víctima, aquel cordero, y el hombre que llevaba el cordero por su pecado, no existía ninguna relación entre ellos. Uno era irracional, el otro era racional. Mientras que Cristo, mientras que Dios es el verbo que se hizo hombre, y se hizo uno de nosotros, y sintió lo que sentimos, estuvo en las plazas, estuvo entre la gente, vivió entre nosotros, sintiendo lo que nosotros sentimos y estableciendo una relación, un vínculo de nuestro hermano mayor. Por eso su sacrificio está plenamente relacionado con lo que nosotros sentimos. Por eso el escritor a los Hebreos dice, tenemos tal pontífice nos convenía, que fue tentado en todo, que conoce nuestras aflicciones. Por lo tanto, cuando vamos a Cristo, sabemos que Él entiende perfectamente qué siente el hombre. Así que cuando usted vaya esta mañana angustiado, necesitado, no piense que Él es ajeno, indiferente y no está enterado. Él sintió en carne propia, porque su relación con nosotros, a diferencia de una víctima animal, es estrecha, porque es uno de nosotros, se identificó con nosotros. Qué precioso detalle del que pagó nuestro pecado. El tercer lugar, si hacemos una comparación del valor sacrificial, evidentemente el sacrificio de un animal no puede compararse al valor que tiene el alma. Es decir, no puede usted pagar algo mayor con algo menor. El alma de un hombre, Jesús dijo, cuando hizo la evaluación, dijo, ¿qué gana el hombre si granjea todo el mundo, si se apodera del mundo y pierde su alma? Salió perdiendo, porque el alma es la joya de gran precio. Entonces, imagínese querer comprar esa joya con la vida de un animal. Hay una diferencia impresionante, enorme. Por lo tanto, Cristo expuso su alma, expuso la suya, su vida, al valor que ella tiene para rescatarnos a nosotros. Como dice Génesis 9, vida por vida, vida de un hombre por la vida de otro hombre. Y Cristo, al hacerse el segundo Adán, nuestro hermano mayor, nos representó en su vida a todos los hombres en la tierra. Esa es una tercera razón por la cual la obra expiatoria de Cristo supera a la sacrificial. Yo estoy emocionado al hacer esta comparación de cosas. Por otro lado, lo principal es que por medio de ese sacrificio, ese animal, aunque vertía su sangre en el altar,
no podía ejercer ningún cambio en el interior del hombre. No había en la sangre de ese animal ningún poder para la redención interior del hombre. ¿Qué le parece? Por eso Hebreos 10:4 establece, textualmente lo dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, no puede quitar los pecados. Solamente, ¿qué estaba haciendo? Lo que estaba haciendo simplemente, haciendo ritual con estos sacrificios, era un acto temporal, pero que implicaba, por supuesto, un acto de fe. Porque esto al final de cuentas vamos a decir, entonces los que murieron antes de Cristo, ¿cómo fueron salvos? Allí lo vamos a dejar para el final contestarlo. Entonces yo creo que esta es una cuestión bastante preciosa. Los sacrificios tenían la virtud de hacer que los pecados del hombre no provocaran la ira de Dios. Se estaba haciendo algo mientras se hacía el sacrificio perfecto de Cristo. Y el capítulo 10 de los Hebreos es el más adecuado para este caso. Y el escritor empieza diciendo, porque la ley, ¿cuál ley? Esa ley de la ritual, teniendo la sombra, fíjese bien, teniendo la sombra, solo la sombra, no la realidad, de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, esto es tácito, es tajante, radical, es contundente, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen cada año, hacer perfecto a los que se allegan. Pues ¿cómo? Si eso era prueba de que no era perfecto el sacrificio, la necesidad de estar haciendo sacrificios cada rato, esa continuación de sacrificios significaba la imperfección de los mismos sacrificios. Y observe, porque la ley teniendo la sombra. Aquí el escritor toma esta figura del arte de la pintura para explicar a qué se semejaban esos sacrificios rituales. No los descalifica, solo aclara que no eran más que una sombra y afirma que esos sacrificios eran como los trazos de un pintor cuando va a ejecutar una obra de arte. ¿Usted está captando esto en este momento? Así como el pintor solo hace trazos. Decía Juan Calvino que eran semejantes a toscos lineamientos que difusamente proyectaban aquel cuadro perfecto, porque los pintores, antes de introducir los colores en el pincel, marcan los bosquejos de lo que intentan representar. Qué precioso detalle, ¿no? Estas cosas, podemos decir, era todo el ceremonial sacrificial, era bueno, pues era parte de un sacrificio perfecto que estaba al final de la obra que se trataba de proyectar. Pero estos eran los trazos, los bosquejos, las figuras y las sombras, mas no la obra terminada. Así también los sacrificios de los animales solo proyectaban lo que sería, y aquí me gozo de decirles, el verdadero y perfecto sacrificio del bendito Hijo de Dios que se entregó por nuestros pecados. Cómo me gusta esta verdad eterna y preciosa. Entonces, esta comparación habla de la eficacia, y entonces dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. La sangre de las bestias, diría él, jamás pueden limpiar la vida interior, lo de adentro, o la conciencia. Y el escritor hace aquí una comparación de la eficacia entre sangres, entre la sangre de los animales y la de Cristo, la cual de los animales no podía penetrar a la conciencia. En cambio, la sangre de Jesucristo es diferente. ¡Qué precioso! Y Hebreos 9:13 afirma que la sangre de Cristo limpia la conciencia, porque dice, es decir, hace una obra interior, limpia el corazón. ¿Cuál corazón? ¿No el de carne? Entonces, ¿dónde, hermano Ramos, hace la limpieza esa sangre?
es allí donde está el centro de la vida emotiva, pensante, donde se dan las pasiones, donde se dan las reflexiones. Allí, en esa vida, en ese interior, es donde sucede la limpieza de la conciencia. Es decir, la sangre de Jesucristo, la obra de Cristo, ataca el problema desde su raíz en su interior. Lo que Jesús dijo, del mal corazón salen los malos pensamientos. De allí sale la fornicación, el adulterio, el crimen, el odio, las maledicencias y todas esas truhanerías, dice. Pero cuando la sangre de Cristo, nosotros creemos en su obra preciosa, como esta mañana usted lo está haciendo, algo empieza a suceder. Y entonces esa obra se hace eficiente y se aplica por la operación del Espíritu de Dios. Llega y limpia esa área pensante, limpia y clarifica las emociones, pone orden en las pasiones, de tal manera entonces que algo sucede en el interior por causa del sacrificio precioso y completo del Hijo de Dios. Ya entonces algo está cambiando en el centro de nuestra vida emotiva y pensante, a diferencia de las víctimas animales donde nada cambiaba. Crea en Cristo, recíbale como su Salvador, confíe en Él, confiéselo y verá lo que va a suceder ahora mismo. Algo pasa en su interior, de tal manera que ya no pensará como pensaba antes. Usted tendrá que reconocer, algo ha cambiado, algo está pasando. Ahora podemos hacer lo que antes no queríamos hacer. Podremos hacer lo que antes no podíamos hacer, porque la sangre de Cristo limpia la conciencia. Bendito sea Dios. ¿Cuál conciencia? La vida pensante, la vida inteligente, ese centro formal de lo que es el hombre interior. Algo ha sucedido cuando por la fe aceptamos al Cordero de Dios y decimos, su muerte fue específica, deliberada, concreta, murió en la cruz para pagar mi pecado, para cubrirlo, para deshacerlo. Entonces, cuando usted hace esa confesión de fe, la obra dice que la hace el Espíritu de Dios, dijo Cristo. Se lo explicó a Nicodemo. ¿Cómo lo hace? Le dijo a Nicodemo, así como el viento, que no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¡Qué precioso! Los sacrificios animales solo eran ordenanzas de la carne, ritos que removían o quitaban hasta la contaminación corporal, mas no contenían virtud espiritual en sí. Al decir no contenían, no lo estoy descalificando. No tenían o no contenían virtud espiritual que cambiara el hombre desde adentro. Sin embargo, representaban aquel que hace la obra en el interior del hombre. Los rituales no contenían verdad espiritual, pero sí la representaban. Gloria al Señor para siempre. ¿Qué representaban? Representaban la obra preciosa que Cristo haría por nosotros, por nuestro pecado. Estamos diciendo que algo ha sucedido, usted ya no es el mismo. Entonces, los sacrificios de los animales servían para quitar el pecado, era perdonado, pero no cambiaban el interior donde está el problema. Esa es la cuestión fundamental. No, si usted puede ser perdonado, pero va a seguir en lo mismo. Necesita ser cambiado adentro de usted, su interior, su vida pensante, su voluntad, su fuero interno. Y esto solamente lo hace la obra de Cristo. Jesús le dijo a Nicodemo, así como el viento donde quiera sopla, así es también el que es nacido del Espíritu. Mientras usted está escuchando la palabra, mientras usted ha estado escuchando lo que le estoy señalando, el Espíritu de Dios, usando la palabra, convence y trabaja dentro de usted, y algo está sucediendo y usted sabe que no es el mismo. Qué precioso, cómo me gusta. Haciendo de nuevo más comparaciones, los sacrificios que se hacían en el ritual para la expiación eran sacrificios que tenían que repetirse constantemente, lo que era una señal o síntoma
de imperfección? ¿Por qué esa repetición? Pues porque seguía existiendo en los hombres, a pesar de un presente y de un holocausto, seguía existiendo en ellos la conciencia del pecado. Y tenían que ser sacrificio tras sacrificio. No había eso de una sola vez. Esto de una sola vez es una cuestión que se consigue solamente en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, como dice Hebreos 10:10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre. ¿Por qué? Porque entonces cuando viene en Cristo, sí quita la conciencia del pecado. Al quitar la conciencia de pecado, ¿para qué necesita sacrificio? Entonces, la repetición de los sacrificios mostraban la debilidad de ellos. No podían hacer perfecto al adorador. Es decir, no podían darle o proporcionarle una relación perfecta con Dios, sobre lo cual pudiera él crecer. No podían estos sacrificios proporcionarle la preciosa experiencia que tenemos en Cristo, esa experiencia llamada de una sola vez. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se hacen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, pues de otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto limpios de una sola vez, ya no tendrían más conciencia de pecado. Quizá usted haga muchas cosas, pero sigue teniendo conciencia de pecado. Parece que arregla las cuentas, parece que sus pecados son perdonados, pero usted sigue igual. Entonces venga y reconozca esa obra de Cristo como su Salvador. Y en esa obra perfecta, hecha de una sola vez por todas, en un encuentro con Cristo, usted será limpio de su conciencia y no tendrá más concepción de ese pecado. ¿Qué otra cosa podemos pensar? Bueno, que los sacrificios en el ritual hebreo eran ofrecidos por sacerdotes y que eran imperfectos. Los sacerdotes primero tenían que ofrecer presente por ellos. Mientras que Cristo dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Por eso el escritor de los Hebreos dice que fue hecho más perfecto que los mismos cielos, que tal sumo pontífice nos convenía, que no tuvo necesidad de ofrecer sacrificio por sus pecados, porque él mismo era perfecto, y entonces como sacerdote y víctima, y como sacerdote y ofrenda, él era el sacerdote perfecto y la ofrenda perfecta. Dice, los sacrificios entonces mostraban esa imperfección, y eso indicaba que el sacerdote no podía entrar, el sumo sacerdote, más que una vez al año, mientras que Cristo, gloria a Dios, entró de una vez por todas, y de una vez por todas nos abrió el acceso a Dios. Por eso dice, no hay más que un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Qué precioso detalle. Por eso, en esa sensación de que hago ofrendas, hago sacrificios, hago penitencias, y sigo igual en mi interior, esto fue la vivencia de la nación hebrea. Por eso es que Dios animó a Jeremías con una promesa preciosa, diciéndole que vendría una época bajo un nuevo pacto, nuevo y mejor, donde el corazón sería cambiado y habría perfecta remisión de los pecados. Perdonaré la maldad de ellos, dice, y no me acordaré sus pecados. ¿Por qué? Porque el sacrificio es perfecto, el perdón es perfecto. El sacrificio es una sola vez, el perdón es una sola vez. Y aquí es donde nosotros estamos viendo que en Hebreos 10:17 hay una idea preciosísima. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Cristo, la ofrenda contundente, completa, eficiente. No hay una segunda crucifixión, no puede volver a morir, porque con una sola ofrenda hizo perfecto todo, solamente que los hombres vayan a la ofrenda perfecta. Eso es todo la cuestión.
Por medio de este sacrificio el hombre tiene experiencia permanente y tiene acceso a Dios. ¿Cómo me gusta esta gran cuestión? Quiero terminar y redondeando esta idea. Hermano Ramos, mi amigo, si hemos estado diciendo entonces, fíjese bien lo que le voy a decir, si hemos estado diciendo que esos sacrificios que se hicieron antes de Cristo eran imperfectos, entonces ¿cómo pudieron ser salvos las gentes antes de Cristo? Dice la Escritura que Abraham fue justificado por la fe, pero el sacrificio formal de Cristo, según nuestra concepción humana, no había sido ejecutado. Sin embargo, él entró al reino de Dios. Moisés también fue llevado a Dios. Enoc y Elías fueron trasladados. Es decir, había un número elevado de hombres piadosos que alcanzaron la vida eterna. Entonces, reconociendo que los sacrificios de los animales de los que hemos hablado eran inadecuados y que el sacrificio de Cristo fue perfecto, entonces, ¿cómo es que fueron justificados los santos del Antiguo Testamento? Si la obra de Cristo, así de manera breve sintetizaré y le diré que se dice y se explica que los antiguos fueron salvos creyendo en un sacrificio por hacerse. Abel presentó un cordero que era tipo del Cordero de Dios. Es decir, Abel hizo un presente miles de años antes de que Cristo se presentara en la cruz del Calvario, en las colinas del Gólgota. Sin embargo, era un acto de fe en un sacrificio futuro. Y nosotros somos salvos también por fe, puesto que usted y yo no estuvimos hace 2000 años en las colinas del Gólgota. Yo no estuve presente, a usted no le consta lo que allí pasó. Entonces somos salvos por la fe, creyendo en el valor de un sacrificio hecho en el pasado. ¿Ve usted como en los dos casos el ingrediente es la fe? Hermano Ramos, pero hay alguna escritura que avale lo que usted está diciendo. Sí, sí lo hay. Sí lo hay. Y hay un pasaje en Hebreos 9:15 que ratifica esta preciosa verdad. Así que, por eso, es un mediador de un nuevo pacto. Jesús dijo, esta es la sangre de mi nuevo pacto, para que interviniendo muerte, fíjense bien, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Yo quiero que usted observe una verdad preciosa del Calvario, y cómo me emociona. ¿Sabe usted que la obra de Cristo es retroactiva? Hermano Ramos, pero ¿cómo va a ser retroactiva si se dio en tiempo y lugar? Sí, pero en la intención de Dios es anterior a todos los hechos pecaminosos, porque la obra de la redención fue ordenada antes de la fundación del mundo, y entonces, aunque decimos retroactiva, en realidad no es más que la aplicación justa y correcta, puesto que fue diseñado antes de la fundación del mundo. No fue una ordenanza ni un decreto después de que los hombres pecaron, no. Si no, entonces no podría ser retroactiva. Bajo nuestra perspectiva humana, decimos, si la muerte de Cristo alcanza a lo que sucedió con los hombres antes del Gólgota, la hace retroactiva. Pero viéndola desde la perspectiva divina, no es retroactiva, puesto que Cristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué precioso! Pero hermano Ramos, aquí está la cuestión. Dice que interviniendo la muerte de ese mediador, ¿quién? Cristo, remitió los pecados que había bajo el primer pacto. ¡Qué precioso! Esto lo hace retroactivo. Los llamados así reciben la promesa, que es por herencia, la herencia eterna. Entonces esta mañana, ¿usted cómo podrá ser salvo? ¿Cómo podrá ser cambiada su naturaleza interior? Usted que sin duda está diciendo, hermano Ramos, yo lo he intentado muchas veces, he hecho presentes, sacrificios, promesas y no he podido. Pero esta mañana usted
vaya a Cristo, reconózcalo como quien murió por usted, y entonces Él erradicará la conciencia interior esa de pecado, limpiará y erradicará a la esclavitud y la ley del pecado, y entonces usted podrá servirle a Dios. ¿Qué le parece? Entonces esta mañana hemos terminado esta preciosa versión sobre el sacrificio expiatorio de Cristo. Déjeme orar por usted. Padre eterno, yo he tratado de presentar la obra de tu Hijo Jesucristo de la mejor manera, pero ahora necesito tu ayuda, que tu Espíritu Santo engendre por medio de la palabra en mis oyentes la fe, para que ellos vean que por la obra de Cristo lo que no han podido ahora sucede, y que la obra de Cristo, a diferencia de las víctimas animales que no cambiaban la naturaleza interior, la sangre de Jesucristo su Hijo limpia nuestra vida interior y pensante y borra para siempre de una vez por todas. Allí donde usted está, dígale: Señor, yo he batallado y lo he intentado, pero no sabía que se necesitaba un cambio interior. Ahora, Señor, vengo a ti creyendo que en la cruz del Calvario moriste. Por lo tanto, yo te ruego que esa obra de limpieza suceda dentro de mí, que algo pase y algo sea transformado, para que a partir de hoy yo pueda hacer lo que no podía y quiera lo que no quería, en el nombre de Jesucristo.